una alegría enorme para mí volver a estar con ustedes, poder verles, poder alabar a Dios junto con ustedes. Realmente mi corazón se llena de muchísimo gozo. Agradezco enormemente la invitación y espero que la palabra de Dios pueda motivarnos en esta mañana, pueda edificarnos, pueda ayudarnos a seguir en este maravilloso camino que hemos elegido todos nosotros. Gracias por la invitación, por el cariño, así como mi hermano Modesto decía, ese nombre que aparece ahí es el que pocos me llaman, pero realmente todos me conocen como el Chamo. Así que sin mucho preámbulo, porque no quiero robarles mucho tiempo, más allá del que tienen, sé que ustedes tienen otro compromiso importante en este día, aunque hoy es el Día del Señor y nuestros corazones están puestos en poder alabar su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta de Pedro. Escuché decir algo a mi hermano Modesto acerca de segunda de Pedro, así que nos motivamos a estudiar algo referente a la segunda carta de Pedro, uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. En la segunda carta de Pedro vamos a encontrar las últimas palabras que Pedro va a expresar a sus discípulos. Por eso el contenido o lo que vamos a ver y que vamos a desarrollar en la segunda carta de Pedro son palabras muy, pero muy importantes y muy, pero muy especiales. Pedro entiende, Pedro sabe que ya está a punto de partir, que ya está a punto de terminar su carrera y quiere transmitirnos unas palabras muy, pero muy importantes. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, versículo 14, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Fíjense lo que dice. Él quiere despertarnos con amonestación, sabiendo, según el versículo 14, que ya está a punto de abandonar el cuerpo como Jesucristo se lo había declarado. En el capítulo 3, versículo 1, Pedro nos va a decir, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro quiere transmitirnos en estas últimas palabras, quiere motivarnos, quiere despertar, quiere exhortarnos, quiere amonestarnos, quiere animarnos. Según el capítulo 3, versículo 1, a despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Él quiere que nosotros estemos atentos, despiertos, con una mente sincera, con un entendimiento limpio. Él quiere exhortarnos, animarnos y despertarnos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el contexto de la segunda carta de Pedro? Si nosotros analizamos un poco, sin alargarnos mucho y sin poder profundizar, quizás en otra oportunidad vamos a tratar de profundizar un poco más, pero el contexto de la segunda carta de Pedro es un contexto que se desarrolla y que se desenvuelve en medio de falsa enseñanza, en medio de diferentes enseñanzas, en medio de falsa doctrina. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 1. Todo el capítulo 2, Pedro le va a dar mucho énfasis y mucha fuerza a la falsa enseñanza. Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro va a terminar el capítulo 1 diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, pero va a comenzar el capítulo 2 hablando acerca de la falsa enseñanza y va a terminar el libro. Todo el capítulo 2 se va a desenvolver en cuanto a la falsa enseñanza, pero va a terminar el libro, capítulo 3,
versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, haciendo referencia al apóstol Pablo, las cuales, mire cómo termina el versículo 16, las cuales tuercen, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas arrastrado por el error de inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Entonces, Pedro va a hablarnos mucho en la segunda carta acerca de esto, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, de la enseñanza errónea. Ahora, no es ese el punto que vamos a tocar hoy. Sin embargo, es importante para que nosotros podamos entender el contexto de la carta. ¿Cómo se detiene la falsa enseñanza? A través del conocimiento. Por eso Pedro va a despertarnos y va a llamarnos en la segunda carta al conocimiento. Capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 del capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 5 del capítulo 1. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Cómo comienza el versículo 6? Al conocimiento. Versículo 8, capítulo 1. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, y va a terminar la carta en el capítulo 3, versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces la invitación, la exhortación, el ánimo que Pedro quiere hacernos en la segunda carta es a poder crecer en el conocimiento, a poder tener presente el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora bien, ese es un poco el contexto de la carta de la segunda escrito del apóstol Pedro. Vamos al capítulo 3 y ahí nos vamos a quedar, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos 25, 30 minutos. Capítulo 3. Vamos a ver algo importante. Y al final de esta enseñanza vamos a responder algunas preguntas que son relevantes y que debemos hacernos en esta mañana. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta es la segunda vez que Pedro le va a escribir a este grupo de hermanos y en ambas, en las dos cartas, Pedro va a despertar, va a exhortar y va a llamarnos a un entendimiento limpio, a tener una mente sincera, a tener una mente limpia, a tener en nuestra mente esa verdadera palabra del Señor. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La expresión para que tengáis memoria, pero quiere hacernos recordar, vivir pensando, fijar en sus mentes, en nuestras mentes, las palabras antes dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo y aquella palabra que nos fue dada por medio de los apóstoles.
Así que Pedro quiere llamarnos la atención, Pedro quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, que recordemos, que vivamos pensando, que fijemos en nuestra mente la palabra que fue anunciada por los apóstoles, la palabra que también fue dicha por los santos profetas. Versículo 3. Sabiendo primero esto. Sabiendo primero esto. La expresión sabiendo quiere decir que nosotros podamos entender, comprender y recordar primeramente esto. ¿Qué es lo primero que Pedro quiere recordarnos aquí en el capítulo 3, versículo 3? Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pedro quiere que nosotros comprendamos, entendamos y recordemos que en estos postreros tiempos vendrán burladores que van a andar según sus propias concupiscencias. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 4? ¿Y cuál es el tema del cual ellos se burlan? ¿Qué es lo que ellos dicen? Y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿De qué se burlan? ¿Qué es lo que ellos niegan? ¿Qué es lo que ellos hablan? ¿De qué es lo que ellos se burlan? Según el versículo 4, ellos están burlando de la promesa de su advenimiento. Ellos están burlándose del hecho de que Jesús prometió que va a volver. Y eso es interesante y es importante porque si nosotros vemos el versículo 3, dice que sabiendo que en los postreros tiempos vendrán burladores, ¿qué característica tenían esos burladores o tienen esos burladores? Según el final del versículo 3. Van a andar conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué razón van a andar conforme a sus propias concupiscencias? ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia tiene que ver con un deseo intenso, en este caso, a hacer lo malo. La palabra concupiscencia tiene que ver con sus propias pasiones. La característica de este primer grupo es que van a andar conforme a sus propias concupiscencias, se van a burlar de la venida del Señor y van a argumentar su burla en algo que vamos a ver en unos minutos aquí en el versículo 4. Ahora bien, ¿por qué andan conforme a sus propias concupiscencias? ¿Por qué andan conforme a sus propios deseos? Es interesante eso. Si ustedes leen conmigo el capítulo 2, versículo 13, mira cómo vivían. Dice, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas. Y mira lo que va a decir el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Por qué viven de esta manera? Uno tiene que preguntarse en esta mañana eso. ¿Y saben cuál es la respuesta? ¿Por qué razón viven conforme a sus propias concupiscencias? Porque ellos están negando el hecho, la gran realidad y verdad de que Jesús va a volver por segunda vez. Una persona que niega la realidad y la verdad de que Jesús va a volver por segunda vez, una persona que no cree en su advenimiento, una persona que no cree en su segunda venida, una persona que ignora voluntariamente el hecho de que Jesús va a venir por segunda vez, no solamente está negando la venida del Señor, no solamente está negando el hecho de que Él va a volver por segunda vez, sino que está negando el hecho de que hay una salvación y de que hay una condenación.
de que hay un juicio. Y por esa razón viven conforme a sus propias concupiscencias. Si Jesús no va a volver, si no hay juicio, si no hay salvación, si no hay condenación, entonces vivamos haciendo lo que nuestros corazones deseen. Entonces, el primer grupo de personas que vamos a encontrar aquí en el capítulo 3 de Primera de Pedro son los burladores, aquellos que niegan y se burlan de la venida del Señor. ¿Cuál es su argumento para negar, para burlarse, para ignorar la venida del Señor? Según el versículo 4. ¿Cuál es su argumento? ¿En qué basan ese argumento? Versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La razón por la que dicen eso es porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. La razón por la que ellos niegan la venida del Señor es que todo está exactamente igual a aquel día que nuestros padres durmieron y aquel día en el cual todas las cosas fueron hechas. La razón que ellos dicen es que todo sigue y permanece exactamente igual. Ahora bien, versículo 5, para avanzar un poco. Este primer grupo de personas ignoran voluntariamente. Ellos quieren negarse a sí mismos, quieren taparse a sí mismos, quieren ocultarse a sí mismos. ¿Qué cosa? Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y que por el agua subsisten. Según el versículo 5, ellos van a ignorar voluntariamente, ellos van a tratar de ocultar de sus propias mentes de manera voluntaria el hecho de que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decirnos Pedro en el versículo 5? ¿Qué es lo que ellos están ignorando voluntariamente? El poder y la veracidad que tiene la palabra de Dios. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios habla, se cumple. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es poderosa, tan verdadera, que solo con su palabra pudo crear los cielos y también crear la tierra. Estos hombres ignoran voluntariamente el poder de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Mira lo que va a decir el versículo 6 y versículo 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué referencia da Pedro en el versículo 6? Que el mundo de entonces, haciendo referencia allá a Génesis capítulo 7, en el diluvio, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué coloca este ejemplo? Porque en ese tiempo también la palabra de Dios fue anunciada. Noé anunció que iba a llover y que todo iba a ser destruido, pero ellos en ese tiempo también ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Perecieron anegados en agua. ¿Cuál va a ser el resultado hoy día de una persona que niega el hecho de que Jesús va a volver por segunda vez, que niega la veracidad de la palabra del Señor? Al igual que en el tiempo antiguo, va a perecer. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, fíjense bien,
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Va a haber un juicio, va a haber un día en que vamos a ser juzgados, va a haber un día en que va a haber perdición para los hombres impíos. ¿Cuál es el contraste de eso? ¿Y cuál es la motivación y la promesa que tenemos nosotros? Capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? La palabra piedad o piadosos es todo lo contrario de impío. Según el capítulo 3, va a haber un juicio y va a haber condenación para el impío. Pero ¿cuál es la promesa para nosotros? Para los piadosos, para aquellos que viven su vida conforme a lo que Dios dice. Que Dios sabe librar de tentación a nosotros, aquellos que creemos fielmente a lo que Dios ha prometido. Amén. Entonces, ¿qué encontramos aquí en el primer grupo? Y probablemente usted puede estar pensando en esta hora, ¿por qué estamos hablando de esto? Nosotros no somos los que se burlan. Nosotros creemos fielmente a la palabra de Dios y a sus promesas. Pero el primer grupo que no puedo dejar de nombrar es este. Aquellos que se burlan y niegan la veracidad de la palabra y la venida del Señor Jesús. Versículo 8. Mas, oh amados, del capítulo 3, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él es el dueño del tiempo. La venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Ahora bien, según el versículo 9, vamos a encontrar el segundo grupo de personas. ¿Cuál es el segundo grupo de personas? Según el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El segundo grupo de personas que nosotros vamos a encontrar aquí en Segunda de Pedro capítulo 3 es aquellos que creen en la venida del Señor, pero la tienen por tardanza. Y esto es importante y es relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos que creemos en la venida del Señor, que confiamos en sus promesas, que sabemos y entendemos que el Señor va a venir en cualquier momento, pensamos o tenemos en nuestra mente que el Señor va a tardarse en volver. Algunos la tienen por tardanza. En Primera de Tesalonicenses, vamos allá un momentito, no pierda Segunda de Pedro. Mira cómo vivía el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4. Perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mira lo que va a decir el apóstol Pablo aquí en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo desde el 13 al 18, va a hablar acerca de la venida del Señor. Y mira lo que Pablo tenía en su mente, y esto es una motivación que quiero transmitirle esta mañana. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 17. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cuál era el pensamiento del apóstol Pablo? ¿Qué era lo que él tenía en la mente en cuanto a la segunda venida de Cristo? ¿Qué era lo que él pensaba, lo que él creía y la forma como vivía? Él vivía pensando, él vivía teniendo en su mente el hecho de que Jesús iba a volver y él iba a estar con vida. Pablo no tenía por tardanza la venida del Señor. Pablo entendía, comprendía y sabía que el Señor iba a venir en cualquier momento, al punto de pensar que el Señor iba a venir mientras él estuviese vivo. Ese pensamiento, hermanitos, nos lleva a vivir la vida cada día conforme a lo que Dios quiere. Cuando nosotros tenemos la venida del Señor por tardanza, es probable que nos descuidemos un poco en cuanto a nuestra manera de vivir. Entonces, volviendo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, el segundo grupo que tenemos es aquellos que tienen la venida del Señor por tardanza. Hay algo importante que hay que entender aquí en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. La razón por la que el Señor no ha venido por segunda vez, según el versículo 9, es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. El Señor es paciente para con nosotros. ¿Saben por qué? Porque en el deseo más profundo de su corazón, es que usted, es que yo, es que todos nosotros y los que no están en esta sala puedan arrepentirse y creer para salvación eterna. Él desea, él anhela con todo su corazón el poder salvarte, el poder darte vida y vida eterna. Así que si hay alguien en este día, en esta sala, que nos está visitando, permítame decirle con toda seguridad, con toda confianza y con mucho cariño, que el Señor está pensando en ti, que el Señor está teniendo paciencia contigo, que el Señor quiere salvarte, quiere rescatarte y quiere darte vida eterna. Miren lo que dice el versículo 15 del capítulo 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo que Dios desea es salvar tu vida, salvar mi vida. Por eso Él anhela con todo el corazón que este día, que en esta hora, podamos venir a Él, podamos buscarle, podamos arrepentirnos, podamos dejar que Él transforme y cambie nuestras vidas. Amén. Entonces el Señor es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese no es un motivo o una razón para pensar que el Señor no va a venir todavía. Porque mira lo que va a decir el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué quiere decir Pedro en el versículo 10? La venida del Señor va a pasar, puede suceder en cualquier momento. Es por eso que Él quiere despertarnos con exhortación, es por eso que Él quiere animarnos, es por eso que en estas últimas palabras Él quiere motivarnos a crecer en el conocimiento y a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Es por eso que Él quiere motivar a aquellos que no han seguido al Señor a arrepentirse y a cambiar. ¿Por qué razón?
porque el día del Señor va a suceder en cualquier momento. La expresión como ladrón en la noche es una referencia no a que va a venir de manera incógnita, no que va a venir de una manera que no podamos verle, sino por el contrario, quiere decir que va a venir en el momento que nosotros menos lo pensamos, en cualquier momento, sin previo aviso. Por eso, hermanito lindo, quiero invitarle esta mañana a que podamos vivir cada día haciendo la voluntad de Dios, viviendo vidas piadosas. Y esto es muy bonito porque Pedro va a decirnos en el capítulo 1 una hermosa enseñanza de que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida conforme a la piedad. Todas las cosas que tú y yo necesitamos para vivir la vida que Dios quiere, para vivir una vida de devoción a Dios, Él nos las ha dado. Por esa razón, hermanito, viva hoy, vivamos hoy nuestra vida, pensando que hoy puede ser ese gran día que el Señor va a venir por segunda vez. El ladrón no avisa, el ladrón no anticipa su llegada. Jesús no es un ladrón, pero su llegada va a ser en cualquier momento. Entonces, el segundo grupo de personas que encontramos aquí en la segunda carta de Pedro es aquellos que tienen la venida del Señor por tardanza. La invitación que quiero hacerte esta mañana, o que Dios quiere hacernos en esta mañana, es a que usted y yo jamás tengamos la venida del Señor como algo que va a suceder muy lejos. No tengamos la venida de nuestro Señor por tardanza. Versículo 11. Bueno, final del versículo 10 para los amigos que nos están visitando en esta mañana. Todo lo que tú ves, todo lo que hay alrededor tuyo y todo lo que tú haces, un día se va a terminar. Según el final del versículo 10, todo esto un día se va a terminar, va a dejar de ser. Lo que nosotros vemos es momentáneo, mientras que lo que Dios nos ofrece es eterno. Amén. Versículo 11, por eso Pedro va a decir, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, puesto que todo esto que nosotros vemos, que está alrededor nuestro y que nosotros hacemos, va a ser desecho. Mira la expresión que usa al final del versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar? En santa y piadosa manera de vivir. El llamamiento que nos hace Pedro en su segunda carta es a que, puesto que todo esto va a ser deshecho y va a ser destruido, puesto que todo esto se acabará un día, usted y yo debemos vivir nuestra vida cada día, cada momento, cada segundo, cada instante, de manera santa y de manera piadosa. Recuerde que la palabra piedad significa una vida de devoción a Dios. Dios quiere que vivamos una vida santa y Dios quiere que vivamos una vida entregada, una vida de devoción a nuestro Señor. Ya en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, versículo 15, nos había hecho un llamado a ser santos. La razón, porque Él es santo. El llamamiento que el Señor nos hace es a vivir una vida santa, una vida de piedad, entendiendo que todo esto va a ser deshecho. Se va a terminar, hermano. Por eso nuestra mayor preocupación, nuestro mayor enfoque y nuestro principal objetivo cada día de nuestra vida es vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Amén. Versículo 12. Aquí encontramos el otro grupo,
El tercer grupo, para terminar. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz por él, en paz, perdón, dice, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. El llamamiento que nos hace el Señor es a poder ser hallados por él, irreprensibles y sin mancha delante de él. Entonces, el tercer grupo que encontramos, para ir finalizando, es aquellos que viven su vida esperando la venida del Señor. Aquellos que viven su vida deseando y esperando la venida del Señor. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Algo bien breve y rápido. Saber que viene no es lo mismo a estar esperándolo. Son dos cosas absolutamente diferentes y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Muchos de nosotros sabemos que viene, pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿le estamos esperando? Por ejemplo, yo todos los días miércoles estudiaba con un grupo de personas en un lugar y esas personas trabajaban mucho, estudiábamos en su lugar de trabajo. Yo iba a las 5 de la tarde, todos los días miércoles. Cuando llegaba allá, ellos aún estaban trabajando. Yo les preguntaba, ¿ustedes me estaban esperando? Sí, nosotros sabíamos que venían, pero aún están trabajando. Eso quiere decir que no me estaban esperando. ¿Por qué digo esto? Porque son dos cosas distintas. Vivamos nuestra vida cada día, no solo sabiendo que el Señor va a venir, sino esperándolo. ¿Y de qué manera le esperamos? Viviendo una vida santa, viviendo una vida sin mancha, viviendo una vida irreprensible para Él. Ahora bien, para finalizar, ¿de qué grupo de personas vamos a ser nosotros? ¿De los que se burlan? Probablemente no, porque por algo estamos en esta sala y cada primer día de la semana adoramos a nuestro Dios. ¿De los que tienen la venida por tardanza? ¿O de aquellos que le están esperando? Pregúntese usted eso esta mañana. ¿Sabe qué es lo que va a determinar su respuesta? La manera como usted y yo estamos viviendo. Una persona que le espera vive una vida de devoción a nuestro Dios. Vive santo y sin mancha, sabiendo y entendiendo que el Señor va a venir en cualquier momento. Vivamos el día de hoy para el Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, cada día somos del Señor. Amén. Y para aquellos amigos que nos visitan, si hay alguna visita en esta sala en esta mañana, el Señor puede venir en cualquier momento. Y el deseo que Él tiene en su corazón es poder compartir la eternidad contigo. Hoy es un buen día para buscarle de todo corazón. Hoy es un buen día para entregar tu vida a Él. Hoy es un buen día para dejar que Él perdone todos tus pecados. Hoy es un buen día para dejar que Él limpie tu vida. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo con Él. Hoy es un buen día para obedecer al Evangelio, para que a través de la obediencia al Evangelio puedas unir tu vida a Él en este día y para siempre. Ese es el deseo de Dios. Él quiere salvarte a ti, Él quiere salvarme a mí. El Señor va a venir en cualquier momento. Que Dios les bendiga.
y que nos ayude cada día a vivir la vida conforme a lo que Él desea. A esperar al Señor, hermanitos lindos, viviendo una vida santa, piadosa, siendo irreprensibles y sin mancha delante de Él. Que Dios les bendiga. Bien, gloria a Dios. Amén. Vamos a entonar el himno 79 para la gloria de